Dos cosas. Primero, a mí me llama la atención este formato de tertulia, porque es incluso distinto al formato de las mesas redondas. Entonces aquí en las tertulias, como en todas las tertulias, luego la gente se deja llevar por las emociones y se acelera. Yo creo que este formato me gusta por eso, ¿no? Está padre por eso. Y sin embargo creo que estas cosas también se prestan a que luego hagamos reflexiones más a fondo. Mira, yo creo que el tema de debate de esta tertulia ha sido cuál es el debate por la historia. Yo estoy de acuerdo en lo que aquí se ha dicho de que la derecha en México no acepta ni quiere debatir estas cuestiones históricas, pero yo creo que en parte se debe a que a que efectivamente hay, digamos, incapacidades en algunos sectores de la derecha. La derecha, a grandes rasgos, no tiene ni grandes figuras históricas que reivindicar, tiene pocas en realidad, ni grandes intelectuales históricos que reivindicar, sí los tiene, pero son pocos. Pero tampoco tiene grandes historiadores hoy en día. Fuera de Javier García Diego tampoco hay mucho. Pero esto no quiere decir que ese proyecto sea menospreciable. La derecha tiene un proyecto sobre la historia del país, es un proyecto muy pesado. Y no quieren debatir, entre otras cosas, porque están dispuestos a imponer. Tienen las herramientas para imponer, creen que tienen las herramientas para imponer su visión de la historia. Y es una visión de la historia que efectivamente pasa por muchos matices, es revisionista, buscan revisar un montón de cosas, buscan repasar, buscan cambiar algunos personajes, buscan darles otro sesgo, otro tono. Pero en lo que creo que están fallando, y además en esta historia nos encontramos con cosas fantásticas. Nos encontramos, por ejemplo, con este texto de Camil y Castañeda, que es de un futuro para México, en el que plantean esta tesis que es fantástica, que además es fantástica viniendo de un historiador. Dice, México es un país con mucho pasado y poco futuro. Eso no lo digo, me cae que yo no lo digo de chiste, lo dicen ellos y en serio. Y sacan la conclusión de que lo que hay que hacer es olvidar el pasado y mirar al futuro. Entonces, es una historia increíble, porque si nosotros, esta tesis, es hasta enfermiza. El doctor Oliver Sacks, el que escribe esta historia del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, dice, bueno, ¿qué somos? Dice, al final de cuentas, somos una historia. Si a nosotros nos quitan esta historia, no somos nada. Quedamos vaciados de contenidos. Estamos ante un problema de identidad profundo. Una persona que olvidó su historia es una persona que tiene un problema psiquiátrico grave, psicológico y psiquiátrico grave. Entonces, lo que es increíble es que estos señores propongan esta tesis a nivel de proyecto de nación. Y luego te encuentras con que un montón de gente se las aplaude. Esto a mí me parece fantástico. Pero todo esto tiene que ver con lo siguiente. Yo sí creo que yo estuve pensando en lo que estuvimos discutiendo ayer y estoy convencido, llegué a una conclusión que probablemente no guste en esta mesa, pero que creo que es correcta. Es decir, revisar la historia y revisar críticamente a los personajes, a los héroes, etc., no está mal. Es necesario. Es una parte indispensable de la disciplina de la historia. Es decir, todo historiador, de hecho, tendría que empezar revisando sus trabajos con un ejercicio de este tipo. Sin embargo, yo creo que la derecha tiene grandes limitaciones para hacer este tipo de revisiones. La primera, como ya señalé, es que no tienen muchas figuras que reivindicar y tampoco mucha gente que lo haga. La segunda, que también es muy importante, es que la derecha está muy acostumbrada, perdón por lo que voy a decir, yo sé que hay muchos panistas en estas salas, pero no ofenderlos. Pero yo creo que la derecha está acostumbrada a una cultura chatarra. Es decir, no sé si ustedes... Además, una cultura muy chistosa. No sé si ustedes recuerdan que en las elecciones del 2006 decían, no, con López Obrador está la naquiza, los que no piensan, los atrasados. Entonces tú veías quién apoyaba a quién y te das cuenta que del lado de López Obrador pues estaba Pitol, Carlos Monsiváis, Del Paso, Elena Poniatowska, y del lado de Calderón estaba Lupe de Pombo y el Chapulín Colorado. Y no estoy mintiendo, simplemente un repaso histórico. Entonces, la derecha efectivamente está acostumbrada a una cultura chatarra. El tercer factor, que yo creo que es una limitante muy seria para la derecha, es que la derecha necesita figuras de autoridad.
y no es buena para ejercer la crítica. La derecha no ejerce la crítica como una actividad sistemática. Entonces, la derecha, por ejemplo, no se atreve a tocar las figuras de autoridad porque las necesita. Aún las figuras de autoridad que han ido históricamente contra sus proyectos, las buscan mantener. Por eso nosotros vemos que esta revisión que han hecho del Bicentenario de la Independencia ha sido en muchos sentidos fallida. Por supuesto que me preocupa que hagan esta revisión, por supuesto que no me gusta que pretendan reivindicar el Iturbide, por supuesto que estas cosas no, pero ha sido una revisión fallida. No hay que menospreciar lo que ellos están haciendo. Estos señores podrán no tener demasiados intelectuales, pero tienen el aparato de propaganda del Estado. Tienen la televisión, pueden hacer telenovelas. Y miren, yo creo que aquí deberíamos de acuñar un nuevo término. No son intelectuales, son telectuales. Son los telectuales. Son locutores mediáticos que en realidad son voceros y son la voz de grupos de poder y de grupos de interés. Y este es el proyecto de país que nos quieren implantar. El problema que tienen es que para hacer lo que tienen que hacer, tienen que vaciar de contenido todas las cosas. Entonces, una de las cosas más impresionantes, y yo creo que es una cosa que se nos había pasado por alto en esta revisión de ayer, de esta revisión que se está haciendo de la historia de México en este Bicentenario, es justamente que vaciaron de contenidos el Bicentenario. Ayer podríamos discutir que si el 5 de mayo era importante por esto o por lo otro, pero el 5 de mayo yo entiendo clarísimo. Es una fecha muy importante y tuvo un significado profundo. Significó que le podíamos ganar a los franceses en el 5 de mayo, pero lo que también es cierto es que después hubo un debate generacional muy fuerte para ver si se celebraba o no el 5 de mayo. Y esto no es ni siquiera lugar para una discusión. Este debate lo podemos seguir en los periódicos. Así se dio. El tema de fondo son los contenidos. Ellos buscan vaciar de contenidos de historia y yo creo que nuestra tarea es llenarlos de contenidos. No debemos olvidar, de entrada, que la guerra de independencia fue una guerra por la soberanía de la nación. Ese es el contenido que aquí no se vio. Y tan está vaciado de contenidos ese desfile que pusieron a desfilar a gente del ejército gringo, hazme el chingado favor. Está vaciado de contenidos que en esta guerra contra el narco de Calderón tenemos, y está dicho, reconocido por varios sectores, tenemos asesores de departamentos de inteligencia norteamericanos metidos en terreno mexicano. Tenemos a grupos de aduana operando en los aeropuertos mexicanos. Eso es vaciar de contenidos el significado de la independencia. También es vaciar de contenidos el significado de la independencia. No hablar, por ejemplo, de lo que son hoy en día las reivindicaciones sociales, de lo que es el pacto social, que hoy es más necesario que nunca. Entonces, lo mismo que están haciendo con los contenidos de estas cosas, lo están haciendo con las figuras de los héroes, buscan vaciarlas de contenidos, y ahí sí, perdónenme, pero se friegan, porque estos héroes patrios sí están cargados de contenidos. Algunos están más sesgados, en algunos hay que hacer una revisión histórica y decir, bueno, mira, este no estaba así, pero estaba así, pero están cargados de contenidos. Y yo sí creo que las revisiones críticas son importantes. Mire, yo les voy a contar, ahora sí, esta reflexión vino a cuento por lo siguiente. Yo escribí un libro sobre Posada. Y en ese libro me di cuenta que Posada no había sido el revolucionario que decían, que había sido porfirista. Pero al final de cuentas Posada sigue siendo un nombre importante y sí hubo caricaturistas mexicanos que se opusieron a Díaz. Y es todo, gracias. Sí, es cierto, hoy tenía que haber empezado el fisgón porque ayer ya no habló, entonces por eso se vale que se ha echado doble tiempo. Bueno.